construcción, mantenimiento, infraestructuras, instalaciones y líneas ferroviarias a través de una beca por parte de la OEA, de la Universidad Politécnica de Cataluña y Estructuralia. Es importante la planificación en todo proyecto de construcción, más aún que permite establecer un desarrollo de solución en base a una relación con la necesidad de una infraestructura ferroviaria, simplificación. De nuevo, esto supone una declaración de utilidad o de interés y la necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de la misma a efectos de la expropiación forzosa. Para esto es importante desarrollar un sistema de ingeniería de mantenimiento entre el contratlecor se haga una mancomunidad ferroviaria. En un trazado de ferrocarril se guiará siempre por la normativa internacional FRA, UIC, ALAX y otras, ¿no? Entre los puntos más trascendentales, primero la longitud de las estructuras proyectadas deberá ser la mínima compatible con la declaración de impacto ambiental. B, únicamente se proyectarán los túneles estrictamente necesarios, ya que son las obras más onerosas en este tipo de proyectos. C, los viaductos y puentes se considerarán únicos. D, se proyectará desvíos de servicios. Estos desvíos se utilizan para que a través del sistema rodoviario puedan conectarse al sistema ferroviario. Parámetros de una eficiencia ferroviaria. Plataforma de nuevas líneas ferroviarias, costos de ejecución, material, millones por kilómetro, ¿no? Por lo general tenemos dos tipos de terreno de acuerdo a las características geológicas y geotécnicas. Primero, el tipo 1, sin riesgos geológicos geotécnicos aparentes, y el tipo 2, con potenciales riesgos geológicos y geotécnicos. En nuestro caso es un trazado de un ferrocarril. El primer tramo comercial es el tramo de Guayaquil hacia Quito, ¿no? 1. Costos de obras de plataformas, reposición de servicios afectados. 2. El costo de la vía e instalaciones para nuevas líneas ferroviarias de longitud suficiente. En el bulbo internacional se considera anteriormente que un ferrocarril para que sea rentable debería tener 400 kilómetros. En la actualidad, naciendo un ferrocarril desde un puerto ya tiene considerada toda la carga portuaria, por ende a 100 kilómetros ya un ferrocarril es rentable. Se debe dejar que el proyecto constancia de la inversión motivada sobre todo por cuestiones ambientales se justificarán de forma expresa valores del costo ambiental siempre superiores al 15% del presupuesto total del proyecto. Los durmientes, tanto para vías, puentes, viaductos y túneles, y otros elementos como rellenos, que se los puede usar productos del dragado, hoy en día que está tan cacareada el término, el detalle del dragado, que lamentablemente no se lo ha hecho, y el reciclaje de varios elementos como el papel, el cartón, el plástico, vidrios, metales, reforestación de árboles y el uso de locomotoras diésel eléctricas para desarrollar los temas ambientales. El proyecto de construcción de una línea inicia, en este caso, desde la mayor zona portuaria que es Guayaquil, enlazando no solamente Guayaquil, sino todos los puertos del Guayas, Isla Trinitaria, Puerto Hondo, Durán, y un trazado con servicios no solamente de turismo, sino de carga y de pasajeros con sus respectivas obras, con las que cubrirían una realidad de transporte a lo largo de todo el territorio nacional. Ya tenemos detallados los puntos de llegada y servicios de los diferentes tramos de la línea, de sus secciones, la velocidad máxima, la inclinación máxima y el radio mínimo admisible en planta. De las instalaciones es necesario conocer además su tipo, el volumen de tráfico, tanto de viajeros como de mercancías, y su punta diaria máxima, y el tipo de mercancías y el número de vías a disponer. Existen zonas de estudios que llevaría a la construcción de importantes túneles, puentes y viaductos, alcantarillas, ductos, al atravesar muchas veces espacios protegidos. Esta línea se sitúa sobre gran parte del antiguo sistema ferroviario desde Durán hacia Quito, en este caso partiría de Guayaquil, y luego con la zona norte de San Lorenzo, y se planifica extender otros puertos del Ecuador, como es hacia Manta, como es hacia Puerto Bolívar. Tenemos una breve estimación de los costos, así como sus tiempos de ejecución. Lamentablemente en esta conferencia no las puedo dar a conocer, más adelante sí.
tiempo de ejecución, su alternativa concreta y compleja de ejecución. Esto nos ha permitido hacer varias visitas al terreno y ver de qué manera podemos ahorrar no solamente tiempos, pero equipos para de una manera comprobar la validez de nuestro estudio. Se escoge un trazado definitivo y se procede a desarrollar un documento mucho más completo y detallado. Este elemento se llama Proyecto Ejecutivo de Construcción. Nosotros contamos con importantes aspectos, tanto la planificación del territorio, no solamente rural, urbano, público y privado, planos de desarrollo de la zona de ámbito cantonal, provincial, nacional en materia de ocupación de suelos y medio ambiente, infraestructuras viales, fluviales, portuarias y aeroportuarias, para que todos estos sistemas se integren, como no se lo hace a la vez. Entre documentos importantes que integran el proyecto tenemos anexos memorias, documentos administrativos técnicos, cartografía, estudios de materiales, climatología, trazado, sismicidad, movimiento de tierra, estructura, hidrología, hidrometría, hidráulica. Nosotros tenemos una línea, un trazado del corredor y hemos comparado con la proyección de la nueva línea. Para esto necesitamos superficies para adaptarlas a importantes sectores para desarrollar capacidades de carga y aumentar la producción, ¿no? Y estudiamos áreas de acogidas tanto de alta, media, baja o nula capacidad. Se han diseñado los corredores de manera que estén conectados entre ellos, que permitan una gama amplia de trazados a base de proyecciones de cargas. Por eso yo decía, no solamente conectar Guayaquil, los puertos centrales, los puertos del norte y los puertos del sur. En el desarrollo de la caracterización del territorio, cada territorio es diferente y debemos contar con atributos diferentes. Se requiere un análisis que comienza con la detección de datos sobre el área estudiada. Lo que decíamos es integrarlos. El método de replanteo es a través del reconocimiento del terreno por donde irá el trazado de la línea, pero si existieran dificultades de construcción de estructuras previstas en el proyecto constructivo que no fueron observadas en la fase de redacción del mismo, deben realizarse un trazado proyectado y fotografías aéreas, obtener información detallada de los puntos conflictivos en campo para dar soluciones reales y no improvisadas durante la ejecución de la obra. Es muy importante el detalle de las traviesas o los durmientes, ya que estos pueden ser estructuras armadas. Estos van asentadas sobre la plataforma y sobre esta descansan los rieles y encima de los rieles van las locomotoras y los vagones de cargo de las plataformas, ¿no? Estos carriles son descargados con pórticos, con grúas motorizadas que se desplazan sobre unos carriles guías, que son los propios carriles descargados previamente sobre el lecho de balasto o ambos lados de la futura vía. ¿Cuál es una ventaja del sistema ferroviario? Que el sistema ferroviario utiliza su mismo sistema de transportación para transportar todos los tipos de materiales, utiliza las minas cercanas a la vía férrea y permite tener estoqueado a lo largo de la vía una serie de materiales, ¿no? Los carriles o rieles, hoy en la actualidad existen distintas secciones de carril de 45, 54 y 60 kilogramos por metro. Estos dos últimos tienen una mayor alternativa y es más, muchos de estos tienen distintas longitudes, por ejemplo en curvas, en pendientes, ¿no? Hay barras largas, barras cortas, formadas y entrelazadas por soldadura eléctrica o aluminotérmica. El tema de acopios materiales, como yo bien lo acabo de indicar, es muy importante porque esto nos permite no solamente tener el cascajo, el balasto y otros elementos durmientes para que a lo largo de la línea férrea, en forma paralela, podamos cargar sobre las plataformas o sobre los vagones, ¿no? Esto hace que nuestros tiempos y costos disminuyan. Nosotros tenemos aquí los puertos de Guayaquil, no solamente Guayaquil y Durán, donde hemos considerado un radio de acción de cobertura de 5 kilómetros a la redonda, la zona sur, la zona Durán, la zona perimetral y la zona La Costa. Mucha gente piensa que todos los puertos están en la zona sur. No, también tenemos puertos de menor importancia en Durán, en la vía perimetral y en vía La Costa. Aquí ustedes pueden ver importantes puertos como Contecón, Andipuerto, Industrial Molinera, Anaportec, QC Terminales, Terminal Portuario de Granos, Fertiza, Terminal Portuario Puerto Hondo y otros, ¿no?
Incluso hay un esquema donde ustedes pueden ver cómo se enlaza el transporte ferroviario portuario con el transporte rodoviario portuario. Y por eso yo les digo siempre, es importante esa integración de transporte, porque la logística y los tiempos y los recursos se aminoran en beneficio de todos los consumidores. El tema de las necesidades de la terminal para la logística de transporte. Hoy en día nosotros vemos que de los puertos salen grupos de vehículos y esto en cierta forma causa atascamientos en las vías rodoviarias. El mismo ferrocarril puede transportar automóviles en la plataforma baja y en la plataforma alta, lo que evita los accidentes o los atascos en las vías. En el tema de la siderurgia, todo lo que es metales, muchas veces, y como bien lo dijo el ingeniero Ciro, un gran profesor, un gran profesional, el paralelismo entre la vía rodoviaria y la vía ferroviaria es importante porque esto permite generar una mayor producción de las factorías que están paralelas a estos dos sistemas, ¿no? Y pueden intercambiar mercadería, abastecen. Una vez que ingresan las bobinas, palanquillas, perfiles redondos y salen a la producción, lo que se requiere es que en la factoría hay una pequeña línea para que puedan cargar todos estos trenes con su mercancía. En el tema de las minas, la construcción requiere para cada producto cemento, cal, yeso, arcilla, arena, siempre dotada a través de una vía ferroviaria y de fácil acceso. Es más, el actual Holcim, por ahí pasaba un anterior ferrocarril que era el ferrocarril de la costa, ¿no? Todavía quedan algunos vestigios, hemos podido hacer un pequeño levantamiento de información, incluso estuvimos asesorando a un grupo de inversionistas para el tema de un ferrocarril portuario que no solamente enlaza los ferrocarriles de Guayaquil, sino también el ferrocarril de Pozorja. Eso le permitiría a la ciudad, a la provincia, de ser la primer ciudad y la primer provincia ferroaeroportuaria del Ecuador, ¿no? Le daría un impulso al comercio de una manera bárbara. La industria petroquímica, podemos transportar a través de esto todo tipo de productos, petróleo, brea, búnker, asfalto, gasolina. Imagínense el asfalto, los volúmenes que podríamos usarlos para asfaltar vías, para asfaltar canchas y otros patios interesantes que pueden sumarse al tema de la transportación. Los productos manufacturados van desde la alimentación, la agricultura, suministro de hogar, automoción, la industria en general. Todos tienen en común que usan el ferrocarril. Aquí nosotros vemos varias marcas de container, varias empresas navieras y con una plataforma ferroviaria, con el paralelismo a una vía rodoviaria, ¿no? Hay conceptos equivocados, mucha gente piensa que entrar a competir ambos sistemas va en desmedro de uno de otro. No, todo lo contrario, trabajan de una manera más mancomunada, más desarrollada. Entre la propuesta que yo tengo, tenemos un puente que es un puente industrial, es un puente que permite trabajar con dos losas en la parte inferior, una losa exclusivamente para ferrocarriles que pueden transportarse de ambas vías, una losa superior para lo que es camiones y carga, y en la parte inferior, de acuerdo a la altura del gálibo del puente, permite que pase toda la transportación fluvial o toda la transportación portuaria, y con un sistema de ayuda en aeronavegación permite que puedan circular los aviones sin causar accidente ni impacto en la estructura ni en el medio ambiente. Aquí ustedes tienen otra toma. Esta es una de las propuestas, una de las tantas propuestas para unir las dos orillas. Puede ser el quinto puente o puede ser esta propuesta que tendría menos costo y también menos impacto ambiental, aunque mucha gente dude porque pasa la isla Santay. Pero dentro de la isla Santay ya hay un tramo que se lo ha estudiado y que se lo ha demostrado que puede servir para hacer un corredor. Es más, por cada tonelada que pase por la isla Santay se podría dar un 15 centavos por tonelada y eso permitiría reinvertirlo en la isla Santay, ¿no? Y desarrollarla, porque lamentablemente la isla Santay en la actualidad es un cementerio, el Ministerio de Ambiente y otros ministerios no se suman a este desarrollo. Tenemos un esquema de viaductos ferroviarios que pueden cruzar la isla Santay, que no vamos a tener contactos con el suelo ni con el agua. Entre las obras y entre los elementos y los materiales tenemos tuneladoras. Aquí en el país aún existen 3 tuneladoras, proyectos hidroeléctricos, el Metro de Quito y otro. Y algo interesante, que bien lo dijo el ingeniero Ciro, para cortar distancias podemos usar túneles, puentes y nuevamente túneles. Y como yo bien lo recalqué, la misma plataforma ferroviaria
puede transportar todos los elementos, sea madera, metal, prefabricados, puentes y otros, incluso el personal. Esa es una ventaja frente a todos los otros sistemas de transportación. Habría que preguntarle a todos los gobiernos por qué no han invertido o por qué no tienen a un gran colaborador en el tema ferroviario, ¿no? Identificación y trazabilidad del proyecto. Las unidades de obras que se han realizado llevan registros desde su inicio, de manera que se pueda saber si ha sido realizada la inspección, evitando de esta forma el paso a etapas de construcción y montajes sin haberse informado de las que las inspecciones realizadas han sido favorables, cuando sea requerido por parte del cliente, en este caso el gobierno. Los requisitos técnicos se describirán de forma sistemática empleada para la identificación y trazabilidad de los materiales, saber desde dónde salen y hacia dónde llegan y en qué estado llegan los materiales. Ese control lo tenemos de inicio a fin. Para la finalización del proyecto ferroviario es importante que una vez que es concluido, es necesario hacer un balance para verificar si se han alcanzado los objetivos, estándares y si se han cumplido las expectativas económicas, sociales, pero sobre todo ambientales. Por esta razón es necesario resumir los datos del proyecto en cuanto a funcionalidad, tecnología, equipo técnico, formación recibida, experiencias, consecuciones, problemas encontrados en general. No se puede olvidar que esta información tiene interés y apoyo para futuros proyectos aprovechando las experiencias recibidas. Cuando este proyecto es finalizado y completamente aceptado, es el momento de que toda la documentación de gestión del proyecto vaya tanto en soporte de papel, soporte magnético o óptico, y ha de ser cuidadosamente ordenada, archivada, pero sobre todo cuidada, ¿no? Yo quiero ir al tema de la historia, para que ustedes lo sepan, la importancia que han tenido los ferrocarriles en el Ecuador. Se debe promulgar una ley que autoriza la venta de los terrenos a destacamentos militares con el objeto de financiar y crear un banco ferroviario de naturaleza mixta, o sea, la Asociación Público-Privado, la APP. Como ejemplo de desarrollo ferroviario, el sector bancario creció y se fundaron en Quito los bancos del Pichincha en el año 1906, el de crédito en el año 1907, el de préstamo en 1909 en Guayaquil y la Caja de Préstamos y Depósitos de la Filantrópica en el año 1908. Queda demostrado que la misma banca se interesa en ser socio de estos sistemas ferroviarios. Asimismo, el sector de la prensa creció y se fundaron el Telégrafo el 16 de febrero de 1884, dirigido en ese entonces por don Juan Murillo Miró. El comercio, fundado en el año 1906, el 1 de enero, por los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome. Cuando Alfaro, esto es histórico y es importante que ustedes lo entiendan y lo compartan con sus mayores. Cuando Alfaro llega a la presidencia de la República, hizo revisar el tramo de ferrocarril construido por García Moreno, existente de 36 pulgadas y de 70 kilómetros en la época, y vio que habría que rehacerlo y ensanchar la vía 42 pulgadas en época invernal, pues no se podía trabajar. Analizó el tráfico fluvial entre Guayaquil y Durán con el propósito de cruzar el país de ferrocarriles. ¿Por qué no se hizo un gran puente entre Guayaquil y Durán? Viene un concepto muy claro: se integraron sistemas de transportación y se desarrolló la transportación fluvial. En esa época, construir un puente ferroviario de esas características iba a ser muy caro, muy oneroso. En la actualidad, en base a criterios, en base a normas internacionales, yo considero que este ferrocarril tiene que ensancharlo a 56.49 pulgadas, que es una trocha internacional, que es la normativa que nos indica, que les indico, por favor. De esta manera podríamos conectarnos a otros países, ¿no? Por último, ya estamos unos 10 minutos de terminar la conferencia. ¿Cuál es la propuesta del Tren de la Producción y Turismo? Yo hasta el mes de abril tuve la suerte de gerenciar una empresa internacional, Reliance Rail International, que quisimos invertir 2.500 millones de dólares. Los americanos tuvieron la suerte de reunirse con el presidente de la República. Lamentablemente, veamos hasta la actualidad que no hubo el eco adecuado. Nosotros proponíamos repotenciación y reconstrucción de varios tramos, de Durán a Quito, de Otavalo a Ibarra, de Ibarra a San Lorenzo, de Yaguache a Daule, de Daule a Pozoras, de Bucay a Colta, de Aloac, Otavalo. Otavalo es una zona muy industrial con Aloac, Mirador, Fruta del Norte, Puerto Bolívar y Puerto Cobra, la parte minera. De esa manera no vamos a destruir las vías, y el puente Durán-Santay, ¿no? O también puede ser el quinto puente, habría que analizarlo. Más la suma de nuevos puertos secos y 4 puertos marítimos, ¿no?, conectados.
Ustedes pueden ver aquí tanto la carga de pasajeros, la carga de materiales, el sistema logístico, los puertos secos integrados, las industrias mineras, cómo se suman. Hija, ayúdeme para este video. Perdón, ya. Sí, ustedes van a ver aquí cómo se facilita la explotación. Quédense por aquí, hijita. Ustedes pueden ver aquí cómo se realiza la explotación en las grandes zonas mineras, ¿no? Dinamitas, equipos, máquinas con mucho cuidado, ¿no? Luego a través de este proceso son embarcados en los grandes porquetes o los caminos o las tractomulas, donde estos a través de un sistema de volteo lo ponen y lo comienzan a tamizar, y a través de un gran sistema, de bandas transportadoras es llevado hacia un sistema de moliendas, ¿no? En ese sistema de moliendas, a través de un rociado de agua y otros aditivos, hace que estos polvos no se esparzan y de esa manera afecte menos al medio ambiente, ¿no? Luego van a estas grandes refinerías o grandes industrias donde comienza un proceso y luego se estoquea este material cerca de los puertos y nuevamente a través de grúas se lo transporta y van descargados sobre los sistemas ferroviarios a través primero de un llenado con silos transportados y luego llegan a una gran estructura donde a través de un sistema de volteo se descargan y por gravedad llegan y alimentan a los barcos, ¿no? Es un video para que ustedes tengan la claridad que esto lo podemos hacer en el Ecuador. Es más, tal vez nadie lo sepa, tal vez nadie lo diga ni lo conozca, pero nuestros puertos, todos los puertos ya están estructurados para trabajar con ferrocarriles. En mi caso, yo he tenido la suerte de haber trabajado más de 10 años en Contecón, tener la maestría ferroviaria, visitar puertos importantes, tengo una maestría en aeropuertos y tengo claro el concepto y las herramientas que se requieren para potencializar este sistema de transportación. Ahí termina el video. ¿Cómo lo saco? Para que no se repita. Como estamos en vivo, todo pasa en vivo. Ya. Ahí continuamos bien. Ya, esa es, sí. Ahí está. Ya. Bueno, gracias. Disculpen la interrupción. Como yo les mencionaba hace un momento, la construcción de nuevos puertos secos y dinamizar los 4 puertos marítimos, ¿no? Y conectar a otros puertos también. ¿Qué nos permite en los puertos secos que todos los sistemas se integren? Se crea un sistema intermodal. Tenemos en estos puertos secos centros de bodegas secos y refrigerados, centros de distribución, centros de comercialización, zonas especiales de desarrollo económico. De esta manera, no solamente el ferrocarril alimenta y descarga y transporta todos estos productos, sino que también los camiones, las camionetas y otros sistemas de transportación. Y si están construidos cerca de un aeropuerto, mucho mejor, ¿no? Entre los puertos secos tenemos transformación, transferencia, consolidación de carga, hay plantas de empaque, explotación y distribución, soporte y colección, local de productos y refrigeración, centros de selección y empaque. En los puertos secos, con el aumento del volumen y transacciones de comercio exterior, internacional, se requiere de mayor espacio personal para el procesamiento de las cargas. Por lo tanto, estas instalaciones surgen de dicha necesidad de disminuir la congestión en los puertos marítimos. O sea, llega el container al puerto, inmediatamente es transportado a través de un ferrocarril y en el puerto seco recién se hace todo el chequeo de la carga, ¿no? De esa manera no congestionamos los puertos. Esto permite ampliar la zona de influencia de un puerto marítimo, es decir, lo que se conoce como hinterland. También refuerza las cadenas de suministro del puerto hacia el mar. Por otra parte, permite el acercamiento de los servicios portuarios a la transportación. Aquí hay otro videito, perdón. Ustedes van a poder analizar cómo es desembarcada los containers de los grandes buques y transportados en las plataformas ferroviarias, no solamente en un piso, sino a doble estiba. Y esto los permite llevar a muchos patios donde es clasificada la mercadería o acentos granaleros.
Esto es información de Reliance Rail International de Bill Steele, un gran amigo, presidente ejecutivo de esta empresa y que ha trabajado en importantes proyectos a nivel mundial, ¿no? Ahí ustedes incluso pueden ver cómo se sistematiza el control de ingreso y salida de la mercadería, incluso los controles para que no lleguen drogas y otros elementos nocivos para la salud. Pueden ver estas grandes grúas cómo descargan desde los camiones y cómo los colocan sobre las plataformas de los ferrocarriles y cómo se acelera este proceso. No es lo mismo transportar en una línea ferroviaria 200 vagones que un camión transportar máximo uno, ¿no? Y se puede duplicar siempre y cuando se lo haga doble estiba, cuando no haya mucha pendiente y cuando los radios no sean muy cerrados, tanto los radios horizontales como los verticales. Ahí pueden ver ustedes la transportación a doble estiba. Termina esto ya terminó el ratito. Sí. Atravesando grandes llanuras o zonas de carga o de industria. Ahí, ya. Gracias, perdón. ¿De qué manera beneficiamos al gremio de transportistas pesados, no? Primero, que el sistema ferroviario no solamente incrementa las cargas, ingresos y utilidades de los transportistas, sino que los transportistas recibirán en un promedio 200% más por tonelada por kilómetro. Incrementa el valor por hora al transportista en un promedio de hasta 300%. Incrementan más viajes cortos de puertos secos a bodegas. Muchas ocasiones me ha tocado ver que los transportistas pasan 4 o 5 horas en los puertos y es una pérdida para ellos, ¿no? Y los costos del puerto hasta Quito son caros, pero si ellos desde un puerto seco pueden cargar y enviar la mercadería, definitivamente los costos y los tiempos van a ser más rentables para ellos y para nosotros, ¿no? Que somos el consumidor final. Conectividad y acceso a mercados. Nuestra propuesta tiene acceso a áreas de cultivos que no tienen conectividad directa con carreteras existentes o están distantes a vías, causando un incremento de costos logísticos y disminuyendo incentivos para la producción. Nuestra propuesta fue de 1.500 kilómetros. A base de análisis de conectividad, estimamos que la ruta pueden existir 675.168 hectáreas de área de influencia que no cuentan con acceso a carreteras. Actualmente existen aproximadamente cultivos permanentes cerca de 1.534.000 hectáreas produciendo unas determinadas toneladas anuales, ¿no? Por último, nosotras no solamente vamos a beneficiar al agro y a pequeños productores, sino también al turismo. El turismo, ¿por qué? Porque el ferrocarril va a pasar por más de 12 naciones indígenas, donde ustedes pueden encontrar diferentes platos de comida, diferentes culturas, diferentes ropas, diferentes maneras de hablar y diferentes formas de expresarse. Museos ferroviarios, en cada una de estas estaciones, la seguridad, el control, que es lo que requeremos. El tren de la salud, anteriormente este tren daba salud por todos los sitios por donde pasaba, donde habían odontólogos, cirujanos y otros especialistas en el área de la salud. El tema del reciclaje, vamos a tener una reducción de CO2 de 14.000 millones de toneladas, reemplazo del combustible diésel alternativo, combustible ecológico, recolección y reindustrialización de más de 800.000 toneladas de basuras que van muchas veces a las quebradas y terminan en los ríos, reciclajes y desperdicio, buscar socios estratégicos, reforestación de más de 1.5 millones de árboles nativos, secuestrando aproximadamente 29.300 toneladas de CO2, evitar crear cortes de madera, generar cuencas de agua más saludables para a su vez reforestar todos esos sectores. Y antes que todo, el tren es un agente velador de prácticas ambientales. Si nosotros comparamos los aeroplanos, los carros pequeños y los pasajeros, van a darse cuenta que nosotros contaminamos menos, ¿no?
Lamentablemente estas fotos se pueden demostrar en qué estado está la vía, robos de durmientes, rieles, la vía en mal estado y bueno, en este Mira, video ingeniero, aquí le estoy haciendo un video. Todas las placas, los pernos sacados. Vean las placas como están arrumadas. Los pernos. Vean. da pena, pero esto sucede a lo largo y ancho de toda la línea ferroviaria en el Ecuador, ¿no? Y por parte del Ecuador, por parte del gobierno no tenemos una policía ferroviaria que pueda cuidar esta herencia histórica ferroviaria, ¿no? Que es muy importante, hay que mantenerla. Y lamentablemente van a empresas que reciclan o empresas que materializan estos productos en otros sectores. Gracias por su atención y si hay alguna pregunta, a las órdenes. Muchas gracias al ingeniero Jaime Abel Páez por su participación. Bueno, no estaba programado dentro de los ponentes de hoy, pero justo llegó aquí y conociendo su predisposición, porque siempre apoya a estos proyectos, a estos webinars. Previamente ya él nos había compartido una exposición, entonces él también estaba listo. Este era su momento. Queremos felicitarlo también y desearle éxitos en su candidatura a la alcaldía de Guayaquil. Bien, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Está aquí la arquitecta Marilena Vargas. También el día de hoy participa como moderadora de este evento.